Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Vladimir Rojas Castro. Mi número de control es 202-1114 y soy miembro del grupo Z de la carrera de logística, la ingeniería en logística del cuarto semestre en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy les voy a hablar de el pensamiento estadístico. Y pues vamos a resolver, o voy a resolver unos cuantos ejercicios que nos dejó el profesor um, del libro de estadística. Para comenzar, la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y analizar datos para obtener ciertas informaciones a partir de ellos. En su perspectiva clásica, la estadística se clasifica en dos grandes ramas llamadas estadística descriptiva y estadística inferencial. Para explicar cada una de estas ramas, definiremos primero a una población como la colección cualquiera de personas u objetos sobre los cuales nos interesa estudiar algunas de sus características. En muchas situaciones y por diversas razones no es posible llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre el total de la población, de modo que resulta necesario seleccionar un subconjunto llamado muestra, y sobre este subconjunto se lleva a cabo la investigación. Como podemos ver, de la muestra depende de lo que nosotros, o bueno, vamos a ver primero los datos. Una vez teniendo los datos, sabremos hacer los cálculos necesarios para poder sacar una muestra o para poder sacar pues la información que queremos, ¿no? De eso se trata de en sí la estadística, de pues hacer evaluación de datos, de pues tener muestreos, de proveer números que son de interés ya sea para la empresa, no sé, el gobierno y así, ¿no? ¿Qué es el pensamiento estadístico? Es una filosofía dentro de la cual el aprendizaje y la acción se basan en tres principios. Cualquier trabajo que ocurra en procesos interconectados, dentro de estos existen varias variaciones y para poder tener éxito al aplicar este pensamiento hay que entender los procesos y reducir las variaciones. La base del pensamiento estadístico es su filosofía de aprendizaje y acción, es decir, el cómo una persona reacciona, procesa y responde ante la información. Como estaba diciendo antes, colectamos datos, estos nos sirven para hacer análisis, para revisar pues diferentes cosas y una vez tenemos los números o los datos o los resultados, de ahí podemos hacer pues nuestro análisis dependiendo de lo que estamos buscando, ¿no? Vamos a comenzar por el primer ejercicio del pensamiento estadístico. Este es sacado del libro, es el ejercicio número 7 y pues bueno, yo soy alguien que le gusta mucho el fútbol americano y es gracioso, pero bueno, yo sí soy fan de los Gigantes de Nueva York y dice aquí que en el Super Bowl los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 220-198. Es muy simple. Alguien que mira o que ve el fútbol americano, pues se da cuenta rápido de que esto es algo que muy poco probable. También puede ser posible, sí, si los equipos se pusieran a quedarse quietos como en las defensas y no hicieran nada y dejaran que la ofensiva del otro equipo anotara cada vez que tiene la posesión del balón, ¿no? Entonces, pues sí, posible, pero muy poco probable, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta para este ejercicio. Vamos al ejercicio número 11, donde dice que en la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Sí es posible, pero es muy poco probable también. ¿Por qué? Es posible porque pues podrían ellos hacer una especie de citación, vamos a decirlo así, para las personas que puedan aplicar, que tengan nada más ese mismo día, pero pues es la verdad muy poco probable o casi imposible, diría. Entonces, esa sería mi respuesta para ese. El ejercicio número 13 nos dice que dados de la suerte de Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Esto es imposible. ¿Por qué?
porque al lanzar un par de dados, el máximo que se puede obtener por un solo lanzamiento es de 12 puntos, 6 y 6, ¿no? Entonces, los dados llegan con los números hasta el 6. Bueno, los dados que yo conozco, a no ser que hayan otros dados que pues tengan más números, ¿no? Ok. En el tipo de datos que se nos dieron en los ejercicios, pues determine el valor dando un estadístico, un parámetro de 5 a 12, y en los ejercicios 13 a 20 determina los valores dados provienen de un conjunto de dados discretos o continuos. Nos vamos al ejercicio número 5, donde dice ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos. ¿Qué tipo de datos sería esto? Entonces, en este caso es un dato estadístico y esto es en base a muestras. El siguiente, el ejercicio 13, dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Estos son como botoncitos que están en los semáforos o en los postes de los semáforos. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar cruces de semáforo. Esto es mentira, no, nadie controla, bueno, las personas físicamente no es que controlan esto. Según dice esto, se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu, New York Times. Esto es discreto ya que no se sabe quiénes presionan los botones. O sea, no tenemos a ciencia cierta un dato con total que diga, no, pues lo presionan tantas personas, ¿no? Entonces, por eso. Dice el ejercicio 7, dice perfil racial. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos, o llamémoslos a los caucásicos, pues los blancos, ¿no? Conclusión del condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Para responder esto se puede presumir que son actos y acciones racistas, pero también hay que tomar en cuenta los números y evidencias que muestran que los grupos minoritarios respetan menos las leyes. Entonces, vamos ahí como que por un lado o por otro, ¿no? Entonces, no es algo concluyente. Seguimos con los ejercicios. El ejercicio número 10 nos dice que el árbol de Navidad, el proveedor del servicio de Internet América Online, o AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios. Les preguntó si preferían el árbol de Navidad de uno real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban la preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de esto. De las 7.073 respuestas, podríamos concluir alrededor del 66% de las personas celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? Porque los números son concluyentes, o sea, es una respuesta de sí o no, entonces, o de dos opciones nada más, entonces cualquiera de las opciones pues nos va a dar una respuesta correcta en este caso. Seguimos. El ejercicio número 8 dice, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos o 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea and Entered Upper Respiratory Tract Infections in Children, the Taylor et Journal of the American Medical Association, Volume 290, Number 21st. Este estudio es experimental, así que después de aplicarse los tratamientos se dio seguimiento para evaluación de resultados. Seguimos. Ahora estos ya son ejercicios
vamos a entrar en una diferente etapa de ejercicios en los cuales ya podemos ver muestras reales y vamos a ver unas ciertas gráficas para nuestras respuestas. Pero primero, antes de esto, vamos a puesto de revisión de la sobriedad del autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Este muestreo es sistemático y esta revisión se detiene y entrevista a cada quinto conductor, ¿no? Entonces vamos a decirlo que no fue al azar, sino que fue a través de un sistema, ¿no? El sistema, pues cada 5 participantes, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos al 2.5, el pensamiento crítico y las gráficas inadecuadas. La gráfica de ingresos, la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según los datos que nos da la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Entonces aquí podemos ver cómo está distribuido las ganancias que tuvieron entre, bueno, las mujeres y los hombres, ¿no? Se puede ver que pues las mujeres tuvieron menos ganancias. Pero vamos a pasar a esto, a revisarlo ya ahora sí con una gráfica. Aquí vamos a ver esto. Vamos a ver la gráfica. Un momento. Bueno, y seguimos aquí con lo de las gráficas. En este caso vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Si vemos aquí ya nos pide el porcentaje y la frecuencia. En este caso lo que vamos a hacer es con los valores que tenemos en Minitab de la tabla. Lo que vamos a hacer es hacer una modificación. Bueno, igual y la cancelamos. Y lo que hacemos es que la eliminamos. Seguimos con la gráfica, vámonos a histograma simple. El pulso de mujeres en escala. Y el tipo de escala en vez de frecuencia en este caso sería de porcentaje. Le vamos a dejar la etiqueta y ahora sí le agregamos distribución de porcentaje. De frecuencia por pulso de mujeres. Y ahí está. Le damos a aceptar. Si se fijan, nos da otra vez los valores. Lo hacemos aquí. Mismo procedimiento. Vamos a editar las figuras. Editar las barras. Aquí otra vez igual, nos piden 7. Porque seguimos con las mujeres y vamos a dar los valores. Ya los tengo guardados acá. Copiamos. Pegamos los valores. Aceptar y aquí lo tenemos otra vez. Si queremos poner las etiquetas como les mencionaba anteriormente, nos vamos a esta opción y aquí están las etiquetas de datos. Etiquetas de datos. Seleccionamos el pulso de mujeres. Seleccionar, aceptar y ahí está. Ya lo tenemos con las etiquetas y así. Y esto es en cuanto al porcentaje. Igual si volvemos a la presentación de PowerPoint, ya lo tenemos igual lo mismo para la de hombres.
y la de mujeres. Igual lo tenemos para acá, en este caso. Aquí ya la tenemos con distribución de frecuencia y aquí lo podemos ver con distribución de frecuencia de porcentaje. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el de la radiación en dientes de leche, y a continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio negativo 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base de datos de An Unexpected Rise in Strontium in the U.S. deciduous teeth in the 1990. The Mangano of the Science of the Total Environment. Y se construye una distribución de frecuencias con 8 clases. En este caso nos piden 8 clases. Vamos a pasar a la siguiente tabla. Si se fijan, aquí están ya, nos pide lo mismo, lo de la distribución de frecuencia de radiación en dientes y distribución de porcentaje de radiación. Básicamente es lo mismo. Ya tenemos aquí los datos. Y lo que vamos a hacer, pues obviamente es nada más hacer el cambio. Eliminamos esta. Vamos a la gráfica. Mismo histograma, simple, aceptar. Y en este caso lo que vamos a hacer es la radiación de los dientes. Seleccionamos, le vamos a darle escala, tipo de escala, primero frecuencia, aceptar, etiquetas, y aquí vamos a ponerlo del porcentaje, sería de frecuencia por radiación de dientes. Aceptar, y ya nos da aquí. Regresamos a la presentación de PowerPoint y nos dice que deberían de ser 8 clases. En este caso aquí están las gráficas. Vamos a ver, para hacer las modificaciones contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces queremos 8, ¿no? Seccionamiento, vemos que tiene 9, le vamos a dar 8. Le vamos a quitar un valor para que sean 8. Otra vez. Vamos a poner los mismos valores que usábamos en el otro. Ahí está, más uno más. Y así vemos cómo podemos ir, cómo nos puede ir cambiando nuestra gráfica. Entonces, si ahora pasamos al siguiente, una presentación que es, tenemos los dos dientes y vamos a ver las definiciones, lo que es un histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. Como vimos en el ejemplo de hombres y mujeres, las barras estaban a un lado, pero tenían espacios entre sí para poder ver bien las dimensiones. En este caso, pues todas van unidas. Ejemplo, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, the National Center of Health Studies, their National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está en años. Y estatura, esta es estatura en pulgadas, el P es peso en libras, el CINT es circunferencia de la cintura en centímetros, y el pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto. Y pues así podemos ver la nomenclatura que se usa, ¿no? Entonces en este caso nos pide realizar histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC, que es índice de masa corporal, y aquí están los datos del Departamento de Salud.
Para esto vamos a pasar la siguiente tabla, bueno, las siguientes tablas de histogramas. Ok, bueno, ya estamos aquí en la gráfica de los datos del Departamento de Salud. Y lo primero que vamos a revisar es el de la edad, ¿no? Lo podemos ver aquí en la gráfica y nos da esta información. Ya está realizada aquí. Vamos a hacer el primero, que sería el normal. Regresando aquí a Minitab. Agarramos este y lo vamos a eliminar. Y vamos a hacer nuestra primera gráfica. Sería histograma. Le vamos a dar con ajuste para que nos dé la campana de caos. Sería el de edad. Tipo de escala. En este caso sería por porcentaje. Y vamos a seleccionar. Vamos atrás. Gráfica. Histograma con ajuste. La edad. Seleccionar. Está en escala. Tipo de escala. Porcentaje. Porcentaje de edad. Y aceptar. Si se fijan, aquí nada más nos da estos datos donde dice la media, esto, y nos revela que son 40. 40 los datos que teníamos para esta gráfica, ¿no? Para el porcentaje de edad. Bueno, aquí seguimos viendo lo de las gráficas y esta vez vamos a ver, de acuerdo a la presentación de PowerPoint, este informe de resumen de edad que nos da un poco más de datos, y para ello pues vamos a hacerlo en Minitab, ¿no? Ya tenemos otra vez la información y pues nos vamos acá en la parte donde dice estadísticas básicas. En las estadísticas básicas, el resumen gráfico, ya tenemos el promedio de edad, nivel de confianza del 95, le damos a aceptar y ya nos da una gráfica con un poco más de información. Si pueden ver acá, nos da pues los datos y aquí podemos editar también para agregarle las etiquetas. Lo que hacemos es venir acá, le damos sumar, etiquetas de datos, aceptar, y aquí están las etiquetas y lo pueden ver.
Entonces, como pueden ver, esto nos da un poco más de visibilidad y de información en cuanto a los datos que estamos usando. Como por ejemplo, dice prueba de normalidad de Anderson-Darling. Dice A cuadrado de .77, valor P, la media es de 35.475, la desviación estándar es de 13.97 a 1092.7, la varianza, la simetría, kurtosis, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo, y así podemos ir viendo todos los datos que nos da. Aquí están los intervalos de confianza y aquí está el 95, ¿no? Entonces ya le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestra gráfica mejor desarrollada. Como podemos ver aquí en la presentación de PowerPoint, cada uno de los datos, ya sea el de peso o ya sea pues el histograma de estatura, nos podemos sacar las mismas gráficas, ¿no? La de edad, perdón, la que es de frecuencia, que no nos arroja tantos datos, y el informe de resumen, que pues ya lo vimos, ¿no? Sacándolo a través de las estadísticas, lo podemos hacer así. En la presentación pues también podemos ver que el histograma de peso, podemos seguir los mismos pasos para sacar el resultado, ¿no? Y pues pasamos al siguiente punto, que sería la gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Y ya pues nos dice que resolver el ejemplo y ejercicios, y serían 2 ejercicios a resolver. El objetivo de las gráficas y estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para presentar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Un polígono de frecuencias, ¿qué es esto? Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Pasamos a lo siguiente, y pues aquí tenemos los datos, ¿no? La siguiente tabla dice el pulso de las mujeres, construir un polígono de frecuencias con estos datos, ¿no? Es los mismos datos que teníamos hace tiempo, en los ejercicios pasados, los vamos a utilizar para esto. Y bueno, seguimos aquí con esta gráfica con los polígonos de frecuencia, y pues básicamente lo explicamos de esta manera. La frecuencia es las veces que se repiten estos valores o estos datos, ¿no? Entonces, para hacer esta gráfica lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a las gráficas de barra, valores de una tabla, sería la simple, la aceptamos. La frecuencia sería nuestra variable de las gráficas, las marcas de clase. Sería nuestra variable de categoría. Vamos a irnos a mostrar los datos, y en vez de seleccionar barras o símbolos, vamos a hacer las líneas de conexión, ¿ok? Eso es para poder ver la gráfica como nos la representa la presentación de PowerPoint. En la presentación de PowerPoint la podemos ver aquí. Esto es lo que queremos. Y ahí está, ¿no? Poligráfica de polígonos de frecuencia o pulso de mujeres. Y ahí está. Le damos a aceptar. Y ahí está, polígono de frecuencias. Ahí está la frecuencia. Nos faltaría ponerle las etiquetas, o lo que hacemos, vamos aquí, sumar. Otra vez. Etiquetas de datos. Al valor, le damos a aceptar y ahí está. Ahí ya tenemos las etiquetas, le damos a aceptar y ya se nos actualiza en la tabla, ¿no? Entonces, así como vemos básicamente vamos a seguir mismo referencia, vamos a decirlo así, mismo patrón para hacer el siguiente, ¿no? Entonces, seguimos. Ok, siguiendo con la siguiente manera de verlo, tenemos que hacerlo con la frecuencia relativa. Básicamente aquí lo único que vamos a hacer es cambiarle en vez de, vamos a hacer lo mismo, gráficas de barra, seleccionar valores de una tabla, acá, y en vez de la frecuencia vamos a hacer la frecuencia relativa, ¿no? Entonces a manera de seleccionamos esta, a manera de etiquetas le ponemos frecuencias, en vez de frecuencias ponemos frecuencia relativa. Aceptar.
Aceptar otra vez y ya debería estar aquí. Nada más nos faltaría agregarle las etiquetas y pues lo hacemos de la siguiente manera: sumar etiquetas, aceptar, boom. Y ya está, ¿no? Estos son nuestros valores para la frecuencia relativa. Si se fijan, polígono de frecuencias relativas, ¿no? Entonces, eso sería el siguiente. Bueno, seguimos con esta presentación y ya vimos pues las gráficas de polígono de frecuencia, la que estábamos viendo ahí. Y luego vamos a pasar al resumen y gráficos de datos. La siguiente tabla representa los pulsos de la mujer y construir una gráfica de ojiva con estos datos. La gráfica de ojiva básicamente pues es la que se nos muestra aquí y es una acumulación de todos los datos, ¿no? Es el acumulado de frecuencia y eso lo podemos ver en las fronteras de clase también y pues vamos a pasar a ver lo de la gráfica de ojiva. Ok, bueno, siguiendo para esta gráfica, las fronteras de clase y la frecuencia para la de ojiva, pues lo que hacemos es lo siguiente. Mismo nos vamos a valores de la gráfica, valores de una tabla, la simple, aceptar. En este caso, pues la frecuencia sería nuestra variable de gráficas y la frontera de clase sería nuestra variable de la categoría. Para las opciones de las gráficas lo vamos a acumular en Y y en X, acumular Y en X, aceptar. Y para nuestra muestra de datos vamos a usar símbolos y la línea de conexión. Le damos a aceptar y ya. Y aquí ya tenemos nuestra tabla. Mismo que lo otro, si queremos agregar las etiquetas, pues hacemos lo mismo, ¿no? Sumar. Y vamos aquí, etiquetas de datos. Vamos a aceptar ahí. Y ahí está. Vamos a aceptar y ya nuestra gráfica se nos actualiza de esa manera, ¿no? Una manera de pues expandir nuestra gráfica es la siguiente. Por si la queremos ver un poco más grande, que se vea más claro. Y pues lo mismo tenemos en nuestra presentación de aquí de PowerPoint, como lo pueden ver. Gráfica de ojiva, acumulado de frecuencia, fronteras de clase y acumulado de todos los datos, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en Minitab. Y esta es la manera de pues mostrar una de las gráficas de ojiva. Aquí está el gráfico de ojiva, como lo podemos ver en la parte de arriba. Ok, como podemos ver en el siguiente ejercicio, lo que nos está pidiendo, dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. La gráfica de ojiva es la que ya estábamos viendo. Y en este caso, pues lo vamos a hacer para la gráfica de ojiva para hombres. Ya está aquí, como ustedes lo pueden ver, lo vamos a abrir en Minitab. Le vamos a dar aquí a abrir. Y pues nos va a abrir Minitab, ¿no? Tenemos aquí abajo los datos, fronteras de frecuencia. Y ya que la compu no se ponga lenta y quiera funcionar, pues seguimos. Por cierto, estoy usando la aplicación de Camtasia para hacer mi grabación y nada más como una reseña, vamos a decirlo así, un poquito de feedback. De repente es tan pesada que hace que la computadora se ponga un poco lenta. Entonces, sí está muy bien porque los deja poder hacer paso por paso y pues seguir editando, pero también tiene vamos a decirlo así, sus fallas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a la gráfica, la que nunca apareció, mismo que ya hicimos, variable de una tabla, simple, aceptar. La frecuencia sería aquí, y pues aquí serían la frontera de clases. Seleccionar opciones de las gráficas, mismo, mostrar datos, barras y símbolos, líneas de conexión, aceptar, aceptar. Y ahí está.
Igual si a esto le queremos dar o poner las etiquetas, pues ahí está, ¿no? Le damos a aceptar, aceptar y ya. Boom. Seguimos con esta presentación. Cerramos esto. No queremos guardar los cambios. Ok. Y vamos a el punto donde la gráfica de puntos, donde nos dice que una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan o pues se van acá sumando, ¿no? La siguiente tabla representa los puntos de las mujeres y nos pide que construyamos una gráfica de puntos con estos datos. Vamos aquí, vamos a la siguiente, lo vamos a bajar. Esta sería nuestra gráfica de puntos. Abrámosla ahorita en Minitab. Y pues bien, seguimos aquí con las gráficas, la gráfica de puntos para el pulso de hombres. Y pues seguimos gráfica de puntos. Y esto pues muy simple, aceptar, pulso de hombres, es lo que vamos a seleccionar y ya. Le damos a aceptar. Y yo creo que esta es de las más simples porque pues aquí está, ¿no? Nos muestra los datos, los pulsos de hombres. Y aquí están, ¿no? Las gráficas de puntos. Y pues continuamos con nuestra presentación. Misma gráfica que nos muestra aquí en la presentación. Y después nos vamos a saltar acá como corriendo a la gráfica de tallo de hoja y hojas. Representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo es el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja es el dígito en el extremo derecho, ¿no? Lo vamos a poder ver en la siguiente ejercicio o ejemplo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, pues tiene una gráfica de tallo y hojas con estos datos, ¿no? De hombres y de mujeres. Y aquí está, tallo de hojas, pulso de mujeres N igual a 40. Y ahí está, ahorita lo vamos a realizar en Minitab. Y pues bien, continuando con el gráfico de tallo y hojas, pues aquí está el pulso de mujeres, tenemos los datos aquí abajo y pues lo único que tenemos que hacer es irnos a la gráfica tal cual nos lo piden, tallo y hoja. Entonces vamos a seleccionar, entonces mujeres, el incremento va a ser de 10 y le damos a aceptar. Y ahí está. Esta gráfica, pues como lo pueden ver, es muy sencilla, no representa mucho problema al sacarla y pues todo depende pues, del valor que estamos buscando y la información que estamos buscando, ¿no? Entonces, como lo podemos ver aquí en la presentación de PowerPoint, ahí nos dice, ¿no? El tallo de hojas, igual en el 40, mismos datos, ¿no? 888, 666, 88, 64. Entonces, eso sería para el tallo y hojas. Ok, para seguir explicando esto, tenemos aquí en la presentación que nos pide también que saquemos el gráfico de tallo y hojas, pero en este caso de hombres, ¿no? Entonces, ya lo tenemos abierto aquí en Minitab con todos los datos. Y pues bueno, vamos a hacerlo una vez más. Aquí están los datos, pulso de hombres. Y nos vamos a ir a la gráfica, tallo y hoja. Pulso de hombre sería nuestra variable de las gráficas y el incremento igual, 10. Le vamos a aceptar y ahí está, ¿no? Como pueden ver aquí, esta información básicamente es las veces que se repiten los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que se repite 6, 6, bueno, finaliza con el 6 5 veces o 6 veces. Tenemos este número repetitivo también, donde estas veces son estos números que terminan en 0 y lo demás pues las veces que terminen en 4 o en 8, ¿no? Y así sucesivamente nos están arrojando los datos. Y así de simple sacamos el tallo y hojas de hombres, ¿no? Proseguimos con la presentación. Bueno, aquí seguimos con esta presentación y vamos a seguir pasando de tallo y hojas, vamos a pasar a lo que son las gráficas de barras.
En este caso, las gráficas de barras, una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa las frecuencias o frecuencias relativas y el eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Para el siguiente ejercicio nos dice que la tabla se representa por los pulsos de mujeres. Tenemos que construir una gráfica de barras con estos datos. Entonces ya tenemos aquí nuestra hoja de Minitab abierta y pues vamos a hacer la gráfica. Aquí están los datos, pulsos de mujeres. La gráfica va a ser gráfica de barras. Para este caso no le vamos a dar los valores de una tabla, sino de contenidos de valores únicos. Vamos a hacerla simple. Le damos a aceptar. Queremos el pulso de mujeres, lo seleccionamos. Para etiquetas le vamos a poner título aquí, gráfica de barras, pulso mujeres. Vamos a aceptar. Y ahí está nuestra gráfica. Como la vemos aquí representada ¿cómo se llama? En la presentación, pues aquí podemos ver nuestra gráfica, ¿no? Entonces, pues lo que nos falta aquí, mismo de todas, agarramos, ponemos nuestras etiquetas de los datos, y ahí está. Vamos a aceptar y ya lo podemos ver aquí representado con sus respectivas etiquetas, ¿no? Y así son las gráficas de barras. Bueno, continuamos con la presentación y pues ahora vamos a pasar a lo que es la gráfica de Pareto. Antes de eso cabe mencionar que para motivos de aprendizaje también nos realizamos la gráfica del pulso de los hombres, donde también se nos muestran los mismos datos para hacer la gráfica de barras, ¿no? Se hace de la misma manera que hicimos la de pulso de mujeres. Bueno, saltando a eso, quería también mencionar que al principio de esta presentación o de estos ejercicios hicimos también gráficas de lo del pulso de los hombres y también de lo que ganaban las mujeres. Esto es algo muy parecido, nada más que ahora tenemos más datos para respaldarlo y lo hacemos de una manera diferente, ¿no? Ok, pasamos a la gráfica de Pareto. ¿Qué es la gráfica de Pareto? O cómo se define, es una gráfica que es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de barras disminuye de izquierda a derecha. Para eso vamos al siguiente ejemplo, donde una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere realizar un proceso de SMTP, que en este caso significa Surface Mounting Technology. De sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Y nos pide realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos para determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para la mejora de calidad, ¿no? Entonces, todos vemos esto en nuestras vidas diarias, en nuestro trabajo, donde siempre se intenta mejorar la calidad del producto y los errores, ¿no? Entonces, o los defectos en este caso. Para eso vamos a pasar al siguiente ejercicio, donde vamos a ver la gráfica de Pareto por defecto de proceso, ¿no? Entonces ya los datos fueron proveídos por el profesor para este ejercicio y lo tenemos abierto aquí en Minitab. Ya tengo la gráfica desarrollada, pero para efectos de aprendizaje y para saber que lo estamos haciendo bien, lo vamos a volver a hacer, ¿no? Eliminamos esta y lo que hacemos es ir a estadísticas y buscamos herramientas de calidad, ¿no? En este caso, la gráfica, el diagrama de Pareto, que es lo que nos están pidiendo. En los defectos,
o dados de atributos es el del defecto, las frecuencias serían la cantidad, y en este caso lo que buscamos es que nos dé un valor de o un combinar de efectos restantes de categoría después de un porcentaje sería del 99.9, ¿no? Le damos aquí en aceptar y pues ya nos da la gráfica. Si se fijan, esta misma gráfica es la que tenemos en nuestra presentación, y esta es nuestra manera de sacarla, ¿no? Entonces con eso podemos decir que aquí podemos ver, ¿no? Como decía ahí, va en un orden descendente donde nos dice cuál es el defecto que más se repite, y este sería el corte por soldadura, y luego pues tendríamos el ausente, el desalineado, la soldadura y así, ¿no? Nos da un poco más de datos, nos dice las cantidades, los porcentajes, y aquí nos arroja hasta donde llegaría el 100%, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una de las gráficas más completas. Seguimos con la presentación. Y bueno, otro ejemplo o ejercicio que nos puso el profesor fue en una empresa de inyección de plásticos. Se requiere realizar un proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, y nos pide realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad, ¿no? Como podemos ver, básicamente la gráfica de Pareto pues nos dice, ¿no? Que o nos muestra que en sí eso es una gráfica como herramienta para buscar defectos de calidad. Igual podría usarse para otra cosa, pero pues bueno, ¿no? Vamos a abrirla aquí en Minitab. Le vamos a abrir. Ya tenemos los datos ahí acumulados. Ya vemos que está ahí la gráfica. Si se fijan, pues igual ya tenemos los datos aquí abajo, ¿no? Y lo que hacemos es pues pasar a la gráfica. Si se fijan, ya está hecha. Para efectos de aprendizaje, como lo hemos estado haciendo anteriormente, pues la vamos a eliminar, ¿no? La vamos a eliminar y la vamos a volver a hacer. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Mismo. Sería el defecto. Seleccionamos. Sería la cantidad. Seleccionamos. Incluso le podemos poner aquí la fecha. Por variable end, lo ponemos al 99.9%, perdón. Y nos dio un error porque al final no pusimos la fecha. Vamos otra vez. Estadísticas, herramientas de calidad. Le vamos a quitar la fecha. Y ahora sí, aceptar. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Igual que la otra gráfica, pues va en orden descendente. Vamos a ver cuál es el mayor defecto, que serían en este caso las malformaciones, luego la coloración incorrecta, los huecos, la rebaba excesiva y bla bla bla, ¿no? Entonces tenemos todas nuestras variables, vamos a decirlo así, o nuestros defectos, y pues en el porcentaje siempre nos va a dar al final hasta 100, ¿no? Toda la suma de. Y esta sería la respuesta a nuestro último ejercicio. Cerramos. Y continuamos con la presentación. Cerrar Minitab. ¿Queremos guardar? No. Bueno, después de revisar el último ejercicio, pues pasamos a nuestro fin de la presentación, y pues que me gustaría dar una pequeña conclusión. Para concluir, podemos decir que en cuanto al análisis de datos, ya tenemos múltiples herramientas que nos ayudan a que los datos sean cada vez más simples y precisos para ayudar a mejorar y buscar áreas de oportunidad en un departamento, empresa o en general. La lectura, comprensión de estos datos es la que nos puede ayudar a dar un paso en adelante que queremos, pero sin que la información al alcance que tenemos a manejar de manera más asertiva, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado este video. Igual acepto comentarios o alguna crítica que tengan para mejora de estos videos.
Al observar todo esto, los análisis de los datos, la verdad es muy complejo. Por ratos es un poco abrumador porque pues son muchas cosas las que se tienen que ver, pero es interesante, ¿no? Es interesante poder ver cómo podemos manejar datos, am, agarrarlos de cierta manera, sacar estadísticas, porcentajes, gráficos que nos ayuden a leer un poco mejor lo que significa, ¿no? Lo que significa no solo para nosotros, para una empresa, para un departamento en específico, como en los casos de los problemas de calidad, los pulsos de mujeres y cosas como esa, ¿no? Espero que tengan ustedes un excelente día y pues gracias por mirar, muchachos. Hasta pronto o a la próxima.